Vamos a revisar lo que está ocurriendo con el tema de la inflación. Seguimos sin llegar a la meta marcada por el Banco de México. En el 2023, cuando cerró el año, el Banco de México la quería aplastar hasta 3%. Cerramos como en los 4,40 y tantos más o menos. Y en esos últimos 2 meses, marzo y abril, ha habido un ligero incremento en el tema. Vamos a entender qué está ocurriendo. Vamos a entender qué sigue para esta segunda mitad del año y sobre todo cómo está también el tema del consumo y el tema de las tasas de interés, que todo esto se vincula de alguna forma y se ve afectado por los niveles de inflación en México. Voy a hablar con el director de analítica de datos, que si alguien tiene muchísimos datos es él y los entiende y los interpreta y nos los va a compartir, de el IMCO, Víctor Gómez Ayala, para darle una hurgada más profunda a lo que está ocurriendo con el indicador. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar contigo nuevamente. Buenas tardes. Gracias. Oye, pues el Banco de México lo ha hecho bien, ¿no? Ha tenido una disciplina muy fuerte, financiera, muy importante, que ha venido bajando la inflación. Anduvimos en los 8%, desde luego, hoy estamos en 4,65. A ver, ¿cómo está el escenario? En los últimos 2 meses un incremento ligero, pero incremento. La veníamos bajando y marzo sube, abril sube. A ver, ¿qué está pasando, Víctor? La verdad es que tienes dos fuerzas actuando aquí. La medición de la inflación tiene dos componentes centrales. Uno se conoce como la parte subyacente, que mide la inflación de las mercancías y los servicios y que representa 3/4 partes de la medición de inflación. Y otra, que es la parte más volátil, la no subyacente, donde están los precios de los productos agropecuarios y de los energéticos. Lo que hemos visto este año es que se han recuperado de alguna manera los precios de distintos energéticos, se ha recuperado de cierta manera la gasolina con respecto al año anterior, se ha recuperado un poco las tarifas eléctricas con respecto al año anterior, y sobre todo los agropecuarios han tenido un crecimiento muy fuerte. Este es un tema que tiene que ver con el comportamiento de los precios de diferentes productos a nivel internacional, y bueno, México se ve inserto en esta dinámica global. Y frente a ese incremento de la parte no subyacente de los agropecuarios, sobre todo, que el Banco de México ya anticipaba desde finales del año pasado, hemos visto una persistencia en la otra parte. Persistencia quiere decir que se han mantenido como en un nivel más alto al que se esperaba, y eso ha hecho que frente a la subida de los agropecuarios, pues no se haya compensado con una bajada en la misma dirección de los servicios, sobre todo. Los diferentes servicios que en la economía tienen una fuerte inercia y no ha bajado como se esperaba. Han bajado, pero muy lento, ¿no? Eso es lo que técnicamente se conoce como persistencia, y en el balance de esas dos fuerzas es donde tenemos el resultado de una inflación que prácticamente regresó a los niveles de diciembre del año pasado. Oye, hace algunas semanas el Banco de México, una de los remedios, digamos, o de las medicinas que el Banco de México ha aplicado para contener y para ir reduciendo gradualmente la inflación son las tasas de interés, que en México pues han llegado a los 11 y cachitos. Se bajó a 11% recientemente. Entiendo que ahí se va a quedar, porque esa ha sido una forma de contener la inflación, una forma pues dolorosa, ¿no? Porque entonces las tasas de interés para financiamientos, para hipotecas, para compra de autos, para uso de tarjetas de crédito, pues ha sido costoso para las y los mexicanos, pero entiendo que era una medida como toda medicina, ¿no? Que arregla una cosa y luego de repente te desajusta otra. Una decisión dolorosa pero necesaria. Sí, el Banco de México tiene un instrumento para controlar la inflación, es decir, en su caja de herramientas, la llave principal es una sola, que es la tasa de interés de referencia. La política monetaria, como funciona, es que modifica los vencimientos de los bonos de más corto plazo, que en este caso son los CETES, y a partir de ese cambio en la tasa de corto plazo, se van ajustando las tasas de vencimientos más largos, como pueden ser las automotrices o las hipotecarias que bien señalaba. Y esto, de alguna manera, lo que hace es ir enfriando la economía, es decir, ir reduciendo la capacidad del consumidor y de los inversionistas de gastar
y por lo tanto de reducir la presión de la demanda sobre los precios, sobre el índice de precios. Lo que vemos aquí es que sí es una medicina dolorosa, pero no deja de ser en el proceso de determinación de un mayor o un menor consumo una sola parte de la ecuación, que es una limitante pues de diseño de la política monetaria. Es decir, cuando tú, supongamos, te quieres comprar un coche, pues obviamente si te lo quieres comprar con un crédito automotriz, pues el nivel de tasa te va a importar mucho, pero también va a ser relevante pues la cantidad de dinero que tengas, ¿no? Cómo andan tus ingresos y si puedes o no pagar esa tasa. Y eso es lo que creo que ha dominado un poco en el efecto global del comportamiento del crédito y del comportamiento de la demanda agregada, que el efecto de ese mayor ingreso está dominando al efecto asociado a la tasa de interés. Es decir, hay diferentes elementos que están alimentando la disponibilidad de recursos de los hogares. Yo te diría 3. El flujo de remesas, que no es menor. 1 de cada 4 hogares en el país recibe remesas. El flujo laboral, porque los ingresos laborales han venido creciendo de manera importante. Ha habido una revisión de los salarios posterior a la pandemia que ha reconfigurado estos niveles. Y el tercer elemento tiene que ver con el comportamiento relacionado con los programas de transferencia del gobierno federal, que sobre todo en ciertos niveles de ingreso pues han incrementado la disponibilidad de recursos para los hogares, y eso le ha dado un impulso fuerte al consumo, que pues sigue creciendo alrededor del 4% anual, y eso sin duda es lo que modifica ese comportamiento, y por eso vemos la inflación con esta persistencia a reducirse más rápido. Sí, porque además el consumo sigue creciendo, la gente sigue comprando, es un año electoral, se mueve mucho dinero, el endeudamiento del gobierno destinado a muchos programas sociales para reforzarlos este año es evidente, y eso ha generado que en México el consumo tenga un buen ritmo, como ocurre, por ejemplo, también en Estados Unidos, que a pesar de la desaceleración y tal, el consumo se mantiene, y esto luego parece como paradójico, ¿no? Por un lado, pues sí, la inflación y las tasas de interés y el costo de la vida, pero por otro lado, el consumo sigue a un ritmo de crecimiento, Víctor. Sí, en Estados Unidos la situación es similar. Digo, no existe la parte de las remesas, porque no hay otra economía que transfiera remesas del exterior hacia Estados Unidos, como sí ocurre en México, pero en lo que son muy similares es la fortaleza del mercado interno, vía el crecimiento de la masa salarial. Los salarios siguen creciendo en Estados Unidos. Las mediciones de salarios que hace la Reserva Federal de Atlanta, pues muestran crecimientos por arriba del 4%, inclusive llegando hasta el 5% anual, cuando pues el objetivo es que crezca alrededor del 3%. Entonces hay un fuerte impulso en la parte del ingreso laboral, que también viene de un proceso de recuperación post-pandemia. Y algo que es muy curioso en el caso de Estados Unidos es que hay una disponibilidad importante de recursos vía ahorro, que derivó de alguna manera todo el programa de estímulo monetario que hizo el gobierno de Estados Unidos durante 2020, 2021 y parte de 2022, con programas de transferencia directa universales que hizo que los hogares acumularan una buena cantidad de ahorro, y que el efecto de deshacerse de ese ahorro pues ha ido bastante moderado, de tal manera que los hogares tienen una disponibilidad fuerte de efectivo para sostener los niveles de consumo que vemos en Estados Unidos. Ya. Oye, estamos ya por llegar a la mitad del año, digo, falta todavía un mes, pues, pero ya estamos próximos. A ver, claro. ¿Cuál es la expectativa de este segundo semestre del año? Vienen las elecciones en 22 días, eso sin duda también tiene un efecto colateral necesariamente con el tema económico mexicano. Desde el IMCO, ustedes como expertos en datos, con toda la información, la estadística, las proyecciones que manejan, ¿qué viene para el país en esta segunda mitad del año? ¿Qué esperaríamos en materia de inflación, en materia de tasas de interés, en materia de consumo, esto que hemos hablado? Porque al final estos indicadores van marcando, digamos, el ritmo de la economía de las familias. Es un tema que tiene todo que ver
con las familias. Estamos hablando de indicadores económicos que se sienten en el bolsillo todos los días en cada uno de los hogares mexicanos. Tú hablabas del incremento, por ejemplo, de los salarios mínimos, que sí, digo, empezamos en 80 y algo con este sexenio, andamos en 240 y tal, pero pues eso es solo para la economía formal. Tú y yo hemos hablado mucho de la informal, 52, 53 de cada 100 trabajadores mexicanos, mexicanas, lo hacen en la informalidad, o sea, tampoco tienen un beneficio real o no tan impactante como quisiéramos de esos tipos de incrementos salariales, por ejemplo, Víctor. Sí, por supuesto, el incremento del salario mínimo, como bien señalas, es vinculante para la parte de la economía y de la fuerza laboral que opera en la formalidad. Uh-huh. Sin embargo, sí hemos visto un incremento asociado quizás a estas revisiones salariales de manera generalizada en los salarios, ¿no? Si lo vemos en mediciones de salarios de la CONASAMI, en mediciones de salarios de la Secretaría del Trabajo, en encuestas por hogares, en negociaciones de salarios contractuales de algunos sindicatos, digo, la mayoría de ellos en el sector formal, pero sí vemos, por ejemplo, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, una variación de los salarios que sí es, pues, más generalizada, ¿no? Y eso tiene, pues, dos consecuencias, ¿no? Una directa, que es el impacto sobre el consumo, y una indirecta, que es pues la manera en que eso hace más persistente la inflación, uh-huh, y obviamente que el crecimiento de los salarios reales no sea como el esperado, ¿no? Yo te diría que para la segunda mitad del año el ritmo de crecimiento de esos salarios va a disminuir por la manera en que también se va a comportar la propia inflación, y creo que el principal riesgo viene de dos lados. Uno, sabemos, porque ha sido la regla de los últimos 3 periodos de transición entre administraciones federales, que hay un proceso de desaceleración de la economía cuando cambia el sexenio, cuando cambia la administración federal. Típicamente es un efecto que se materializa, digamos, ya en el año siguiente al proceso de transición, porque el proceso de transición ocurría habitualmente en diciembre, ¿no? Entonces, digamos que el efecto fuerte lo empezamos a ver a partir de enero, febrero. En este caso, dado que la nueva presidenta, seguramente la presidenta, y tomará cargo el 1 de octubre, el efecto de esa desaceleración se puede materializar desde el tercer trimestre de este año. Y creo que es el principal reto, de qué tamaño y qué tan dura va a ser esa desaceleración, por diferentes factores. Hay factores de incertidumbre asociados a los proyectos de inversión, hay factores de reasignación del gasto y de ejecución que también son relevantes, y a eso hay que añadir el tema de la elección de Estados Unidos. Uh-huh. Es poco frecuente, son cada 12 años que coinciden los ciclos presidenciales entre México y Estados Unidos. Este es uno de sus años, y a esa complejidad del proceso de sucesión presidencial entre las dos economías hay que añadir la presencia de Donald Trump, ¿no? Que lo vimos en 2016 con una retórica particularmente agresiva sobre México, y que en esta campaña, si llegara a ser un punto que le rinda electoralmente entre los votantes en Estados Unidos, puede volver a recurrir a esa retórica, ¿no? De tal manera que yo diría que esos dos son los principales retos para la economía mexicana: la presencia del ciclo electoral en Estados Unidos después de nuestro proceso de elección presidencial, y el riesgo de desaceleración económica asociado al cambio de gobierno. Bueno, yo luego ya no me alcanza el tiempo, pero también me quedé un poquito hablabas de estos dos, pero me quedé un poquito con la duda, Víctor, de cómo le queda al nuevo gobierno las finanzas públicas, porque esa es otra, con un déficit increíble, con un endeudamiento de miedo, con unos compromisos fiscales ahí muy complicados, o sea, con manejo financiero, híjole, bien limitado al nuevo gobierno también, Víctor. Por supuesto, la manera en que están comprometidas las finanzas públicas es otro factor de riesgo. Yo lo pondría en tercer lugar por una razón: el ajuste fiscal que requieren, el déficit que propone este gobierno, pues prácticamente es lavarse las manos del incremento en el déficit que viene para este año. Uh-huh. Y el nuevo gobierno pensaría que va a pensar en un proceso de ajuste mucho más moderado, ¿no? Que no sea de un año para otro, con un proceso de consolidación fiscal que se negocia ante el Congreso, que bien argumentado, bien estructurado, puede reducir de alguna manera la percepción de riesgo relacionado con este tema. Habrá que ver cómo se maneja la discusión, pero creo que desde ese lado
hay alternativas para contener ese riesgo. Frente a Trump, frente a la economía desacelerándose, es mucho más complicado. Sí, claro. Por lo menos esto es más interno y tienes más elementos para tratar de controlarlo. Bueno, pues Correcto. te agradezco mucho, Víctor. Siempre es un gusto hablar contigo, aprender de todo el análisis que hacen desde la Oficina de Analítica de Datos del INPO que tú lideras. Te mando un abrazo y seguimos hablando, Víctor. Un placer, Héctor. Que tengas muy buena tarde. Gracias. Víctor Gómez Ayala, director de Analítica de Datos del INPO.